Cuando el secuestrador se abalanzó sobre él con una daga, James pensó que yo me lanzaría imprudentemente a tomar el cuchillo, como en mi vida anterior. Con calma abrazó a su amada Isabella y la consoló en voz baja hasta que la afilada hoja en la mano del secuestrador le atravesó el pecho. Y el dolor lo azotó. Solo entonces James levantó la vista hacia donde yo estaba, incrédulo. Permanecí inmóvil, mirándolo fríamente. Cuando nuestras miradas se cruzaron, le sonreí. ¿Duele? Supongo que sí, pero comparado con el dolor que soporté en mi vida anterior, esto no es nada. James, tenemos mucho tiempo para ajustar cuentas poco a poco. Renací el día en que mi esposo, el actor James, le pidió a su primer amor, Isabella, que se mudara a nuestra casa conyugal. Ese mismo día, en mi vida anterior, me diagnosticaron embarazo en el hospital. Corrí a casa feliz, ansiosa por contarle a James la buena noticia, pero no esperaba encontrarme con la inesperada invitada, Isabella, en mi casa conyugal. Isabella, con los ojos rojos e hinchados, yacía débilmente en los brazos de James, sollozando. James, me vi obligado a dejarte en aquel entonces. Si no lo hacía, mi padre dejaría de pagar los gastos médicos de mi madre. Por mi madre, no tuve más remedio que ceder. En estos 5 años, he estado pensando en ti todo el tiempo. James levantó suavemente la mano para secar las lágrimas de Isabella. La mirada en sus ojos al mirarla era algo que nunca antes había visto, tan dulce, tan centrada, tan cariñosa. En ese momento se me partió el corazón. Finalmente las dos personas en la sala, que se abrazaban con los ojos rojos y se abrían el corazón, me vieron en la puerta. James soltó a Isabella y me explicó a toda prisa. Dijo que Isabella era la hermana pequeña de su vecino y que sus padres lo habían ayudado mucho. Dijo que Isabella se había casado con la persona equivocada, que su esposo había fallecido, que estaba enferma y embarazada, y que no tenía a dónde ir. Por consideración a su antigua amistad, tuvo que acogerla. James no lo estaba comentando conmigo, solo me estaba informando. Como Isabella estaba embarazada y tenía mala salud, necesitaba tomar el sol todos los días. James cedió nuestra soleada habitación principal para que Isabella viviera allí. Cuidó con esmero a Isabella, le preparó comidas nutritivas personalmente y la acompañó al hospital para sus revisiones médicas, sin importar el riesgo de ser fotografiado por los paparazzi. Finalmente, después de que los paparazzi los grabaran en secreto en el departamento de obstetricia y ginecología del hospital, James admitió públicamente que Isabella era su mujer para proteger su reputación. Isabella se convirtió en su amante. Entonces, ¿qué era yo? ¿La otra mitad del certificado de matrimonio? James simplemente se distanció de mí con unas pocas palabras. Afirmó públicamente que solo éramos amigos y que teníamos una relación de cooperación. En casa me lavó el cerebro y juró que la única persona a la que amaba era a mí, y que solo ayudaba a Isabella por lástima. Prometió que dejaría de cuidar a Isabella una vez que se recuperara y diera a luz. Cuando Isabella estaba delante de James, era una mujer lastimosa e intrigante fingiendo estar enferma, pero a sus espaldas, era una persona completamente diferente. Me provocó varias veces, me dejó en claro su relación inapropiada con James y recurrió a todo tipo de artimañas para incriminarme. Cuando Isabella me tendió una trampa e inventó un incidente en el que le provoqué un aborto espontáneo y la pérdida del útero, James se puso completamente de su lado. Creía que yo estaba tan celosa que estaba mentalmente distorsionada y que no me detendría ante nada. Para evitar que el niño en mi vientre afectara el ánimo de Isabella, James me envió a un pueblito remoto, a pesar de mi férrea oposición. Lloré y armé un escándalo, negándome a irme, pero James amenazó con divorciarse y abandonarme. En mi vida anterior consideraba a James como mi vida. Tenía miedo de divorciarme de James y de que me abandonara. Al final, James me envió a regañadientes a un pueblito remoto, esperando a que viniera a recogerme con mi hijo. Esperé y esperé hasta que di a luz, hasta que lo crié hasta los 10 años, hasta que James se lo llevó. Incluso quedé discapacitada al intentar detener a James y tuve que pasar el resto de mi vida en el hospital. Pero aún así no esperé a que James reconociera públicamente nuestra relación. Durante esos dolorosos días en que estuve paralizada en el hospital, James seguía viniendo a visitarme en secreto de vez en cuando, pero luego usó su ocupación como excusa y nunca volvió a aparecer. En mi vida anterior, fui increíblemente estúpida. Incluso en esa situación,
Seguía fantaseando con que James, como celebridad, tenía sus propias dificultades y que aún sentía algo por mí desde que tuvimos un hijo. Me aferré con desesperación a ese amor esquivo, siempre creyendo que algún día podría levantarme y volver al lado de James. Hasta que vi en la televisión que James e Isabella asistían a un evento con nuestro hijo. Hasta que oí a la niña que con tanto esfuerzo había dado a luz llamar a Isabella mamá. Hasta que Isabella vino a visitarme al hospital. Se quedó junto a la cama, mirándome con odio. Luna, ¿por qué no has muerto todavía? Han pasado 5 años. ¿No has tenido suficiente de esta vida que no es ni humana ni fantasma? ¿Sabes que James, yo e incluso el niño que diste a luz somos tan dolorosos? Espero que mueras. Solo cuando mueras seremos felices. Isabella dijo que ella y James eran pareja. Al principio lo menospreció cuando estaba en la ruina, así que se casó con otra persona. No esperaba que James se convirtiera en un actor famoso a nivel nacional, ni que el adinerado esposo de segunda generación que había elegido con tanto esmero se arruinara. Regresó solo para conquistar de nuevo a James. Isabella dijo que no estaba embarazada, y los chismes sobre ella y James fueron la revelación que ella había pagado para que se divulgaran. Me confesó con orgullo que me incriminó fingiendo un embarazo y la pérdida del hijo para que James se decepcionara de mí. Incluso el caso de secuestro que me dejó paralizada fue obra suya. Solo quería incriminarme, pero no esperaba que arriesgara mi vida por James. Isabella también me mostró sin escrúpulos cómo se llevaban ella y James en su vida diaria. Ya habían dormido juntos antes de que yo quedara paralizada. Se besaron apasionadamente e hicieron el amor. James abrazó a Isabella y la consoló emocionalmente. Isabella, la persona que amo eres tú. No te he olvidado en todos estos años, pero Luna ha hecho tanto por mí y terminó así. No puedo abandonarla. Tendrás que aguantarlo un tiempo. Luna no vivirá mucho así. Cuando Luna muera, me casaré contigo como es debido. No podía imaginar que el James al que el primero amó tanto fuera en realidad tan canalla. Abrumado por la ira y el dolor, escupí un bocado de sangre y cerré los ojos de mala gana. No esperaba tener una segunda oportunidad. Me quedé mirando fijamente el informe de la prueba de embarazo que tenía en la mano durante un buen rato, pensando en todas las dificultades que sufrí por el bebé que llevaba en el vientre. La experiencia cercana a la muerte debido a una hemorragia masiva durante el parto, y como él, al igual que James, fue cruel conmigo y solo tuvo a Isabella en su corazón después de que quedé discapacitada. Extendí la mano y me toqué el vientre. Ingrata, no tienes que nacer en esta vida. Te enviaré a ver al rey del infierno con anticipación. Deshacerme de la semilla maligna en mi vientre era algo que debía hacer. Necesitaba recordar lentamente qué hacer a continuación. En mi vida anterior, fui engañado y traicionado por esos despreciables sinvergüenzas y acabé muriendo miserablemente. En esta vida, les haré sufrir todo el dolor que he soportado. La semilla del mal en mi interior debe morir, pero no ahora. Quiero que su muerte valga la pena. Tras pensarlo un rato, volví a la sala de reconocimiento. Doctor, ¿me puede hacer un favor? Media hora después, estaba acostado en la cama del hospital con un suero en el brazo cuando sonó el teléfono. Era una llamada de James. ¿No estaba James ocupado consolando a Isabella? ¿Por qué tuvo tiempo de llamarme? Ignoré a James y dejé que el teléfono sonara. Unos minutos después, James envió un mensaje de texto. Cariño, ¿dónde estás? Vuelve rápido. Tengo algo importante que decirte. Si James tenía algo que decirme, debía ser sobre Isabella. No tenía ningún interés en volver a oír sus mentiras. Puse mi teléfono en modo silencioso y me quedé en el hospital 5 horas. Eran las 11 de la noche cuando por fin salí de la sala. El hospital estaba muy tranquilo por la noche. Caminé mientras miraba los mensajes de mi teléfono. Durante las pocas horas que lo tuve en silencio, James me llamó un total de 80 veces y me envió unos 40 o 50 mensajes de texto. Había estado de relación con James durante 5 años y casado con él durante 3. Siempre respondía sus mensajes y llamadas al instante, y nunca antes lo había ignorado así. Este cambio repentino demostró lo ansioso que estaba James en ese momento. Salí lentamente del hospital y crucé el estacionamiento.
Oí el sonido de la puerta de un coche abriéndose, seguido de pasos rápidos. Me agarraron del brazo y una voz severa resonó en mi oído. Luna, ¿por qué no contestaste mis llamadas ni mis mensajes? ¿Sabes lo preocupada que estaba por ti? Giré la cabeza y miré a James, que llevaba una máscara y un sombrero. El dolor y la desesperación que sentí antes de morir me dieron ganas de arrancarle la máscara, las gafas de sol y el sombrero de la cara y abofetearle su hermoso rostro con fuerza. Quería abofetear a James hasta dejarle la cara hinchada como una cabeza de cerdo, pero al final me controlé. No era el momento adecuado. Tenía cosas más importantes que hacer. Me cubrí el vientre y fingí que me tambaleaba, pero mi pie se enganchó con precisión en la pierna de James. James estaba furioso y solo se concentró en interrogarme. Nunca esperó que hiciera algo así. Perdió el equilibrio y cayó hacia adelante. Rápidamente retiré el pie y me hice a un lado. James cayó al suelo con un golpe sordo, de cara. Cuando él cayó, yo también caí hacia adelante y la bolsa que llevaba en la mano le golpeó la ingle sin piedad. Un grito de dolor resonó en mi oído, y era evidente que James sufría mucho. Me levanté presa del pánico, sin olvidarme de quitarle la máscara y las gafas de sol. Esposo, ¿estás bien? Es culpa mía. Estoy embarazada y el médico dijo que el feto no está bien. Necesito inyecciones de protección fetal en el hospital. Pensé que esto era la culminación de nuestro amor, así que tuve que tener cuidado y me quedé en el hospital. No quise no responder a tus llamadas y mensajes. Mi teléfono se quedó sin batería. Seguí parloteando con explicaciones y disculpas mientras intentaba ayudar a James a levantarse. Presa del pánico, pisé la mano de James varias veces. Por supuesto, su rostro se puso lívido como un hígado de cerdo por el dolor, y me reprendió furioso. Luna, ¿quieres morir? Date prisa y ponme de nuevo las gafas de sol y la máscara. ¿Quieres que los paparazzi tomen fotos de la escena? Ayudé a James a levantarse rápidamente y me subí al coche. Al salir del aparcamiento, James sufría muchísimo, haciendo muecas y gritando de dolor, sin olvidar regañarme. Mantuve la cabeza gacha, disculpándome y admitiendo mis errores, pero con la vista fija en el retrovisor. Vi una figura emerger y recoger el informe de la prueba de embarazo que había dejado caer deliberadamente en el camino. El corazón que me había estado dando vueltas por fin se calmó. Al volver a casa, James abrió la puerta e Isabella nos saludó con una voz dulce. Hermano James, por fin has vuelto. Estaba tan asustado estando solo. Isabella se arrojó a los brazos de James justo delante de mí y se aferró a él como un pulpo, con coquetería y una sonrisa pícara. Observé la escena con frialdad. ¿Quién es? ¿Por qué está aquí? En cuanto terminé de hablar, James apartó rápidamente a Isabella. Luna, esta es Isabella, la hermana pequeña de mi vecino. Luego me presentó a Isabella. Ella es Luna, mi esposa. Isabella se sintió un poco molesta cuando la apartaron y me miró con malicia. ¿Cuándo te casaste, hermano James? ¿Por qué no me enteré? Luna y yo llevamos 3 años casados. No lo hemos anunciado por varias razones, explicó James con una sonrisa halagadora. Esposa, Isabella no tiene a dónde ir ahora y quiere quedarse en nuestra casa temporalmente. Me temo que tendré que molestarte para que la cuides en el futuro. James me había dicho lo mismo en mi vida anterior, y acepté de inmediato. En esta nueva vida, me negué. Estoy embarazada y el médico dijo que existe riesgo de aborto espontáneo para el bebé que llevo en el vientre. Lo que tengo que hacer ahora es ocuparme del embarazo. No tengo energía para cuidar de alguien que no sea mi familia. Mi negativa agrió la expresión de James. Isabella se echó a llorar de inmediato. Sabía que era una carga. No debería haber venido, hermano James. Me voy enseguida. Tras decir eso, fingió irse. Tras dar solo un par de pasos, cayó al suelo sin fuerzas. James se sobresaltó y rápidamente levantó a Isabella, que fingía desmayarse, e intentó brindarle primeros auxilios. Este era un truco común que Isabella usaba en mi vida anterior: llorar, armar un escándalo y fingir desmayo. En mi vida anterior, pensé que estaba muy enferma y siempre la traté con cuidado. Ahora que sé que finge, no voy a consentirla.
Si le gusta fingir que se desmaya, en ese mismo instante, le haré saber las consecuencias de fingir que se desmaya. Pisé la mano de Isabella y la presioné con fuerza. Vi que su rostro se volvía extremadamente doloroso. Como los 10 dedos están conectados al corazón, Isabella sentía un dolor extremo, pero no quería rendirse y siguió fingiendo un desmayo. Quité mi pie de la mano de Isabella y le pellizqué el surco nasolabial. Se le puso morado por el pellizco, pero ella seguía fingiendo que se desmayaba. James estaba muy ansioso y me gritó: ¿por qué te pellizcas? Date prisa y llama al 120. Solté a Isabella y fingí sacar mi teléfono. Miré el cuchillo de fruta que estaba en la mesa de centro junto a mí. Un plan temporal se formó en mi mente. Resbalé y caí hacia atrás. Al caer, levanté el pie y le di una fuerte patada en la cara a James, quien sostenía a Isabella con preocupación. James soltó un grito de dolor. Mi patada le dio justo en la nariz, y la sangre brotó a borbotones. Soltó a Isabella y se tapó la nariz con dolor. En un instante, mientras se tapaba la nariz, agarré el cuchillo de fruta y le corté el dedo a Isabella, que fingía desmayarse. Salpicó sangre y una parte de su dedo salió volando. Isabella gritó y abrió los ojos. Yo también caí pesadamente al suelo, cubriéndome el vientre con ambas manos. Grité con el rostro pálido: me duele. Me duele muchísimo la barriga. Mi bebé. Isabella y James fueron trasladados de urgencia al hospital. Le torcí la nariz a James con una patada, a Isabella le cortaron un dedo y me enviaron directamente al quirófano. Al caerme, me golpeé el vientre a propósito contra la mesa de centro. Pensé que esta semilla maligna moriría en mi vientre, pero tuvo una suerte sorprendente y no sufrió un aborto. Aunque no hubo aborto, no pude quedármelo. Le di dinero al médico y aborté la semilla maligna. Después de la cirugía, necesitaba descansar. Cuando estuve en el hospital, James no apareció ni una sola vez. Su asistente vino a visitarme en nombre de James. Me dijo que mi patada le había roto accidentalmente el hueso nasal, que se había sometido a cirugía plástica y que, por el momento, no podía ver a nadie. El asistente también me dijo que no se pudo encontrar el dedo amputado de Isabella, y que ahora le faltaba uno. Este resultado me alegró mucho. Era solo un pequeño castigo y el evento principal estaba por llegar. Estuve hospitalizada medio mes antes de que me dieran de alta. Todos los días le enviaba mensajes y llamaba a James para expresarle mi dolor y mi tristeza. El día que me dieron de alta, James vino a recogerme. Llevaba gafas de sol y una máscara, cubriéndose bien. En cuanto subí al coche, me arrojé a sus brazos y lloré. James, todo es culpa mía. No pude quedarme con nuestro bebé. James me abrazó y me consoló. Luna, tendremos otro bebé. Primero necesitas cuidar bien tu cuerpo. Sin duda tendremos un bebé. Me burlé y fingí llorar un rato antes de preguntarle por la nariz de James. James, tu cirugía plástica salió muy bien, y no había rastro de ninguna lesión en la nariz. Este maldito cabrón salió bien librado. Cuando llegamos a casa, Isabella oyó el ruido y bajó. Su mirada al mirarme estaba llena de odio. Mis ojos se posaron en su dedo, al que le faltaba una sección. Sentí mucha satisfacción en mi corazón, pero en mi rostro puse una expresión de arrepentimiento y fingí disculparme y admitir mi error. Luego me cubrí el vientre y fingí tener una convulsión, y James me ayudó a ir a la habitación a descansar. Poco después de acostarme, Isabella entró con un vaso de leche. Cerró la puerta y se acercó a mi cama con odio en la mirada. Luna, ¿lo hiciste a propósito? Me cortaste el dedo a propósito con un cuchillo, ¿verdad? Has vuelto, ¿verdad? Las palabras de Isabella me sobresaltaron y lo negué de inmediato. ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿A qué te refieres con volver? Deja de fingir. No eras así en tu vida anterior. Fuiste muy amable conmigo, pero en esta vida no te caigo bien. Me odias. Me doy cuenta a simple vista, así que me cortaste el dedo a propósito, ¿no? ¿Cómo pude cortarte el dedo a propósito, señorita Isabella? Me estás haciendo daño. Fue solo un accidente con tu dedo. Me preocupé tanto cuando te vi desmayarte que me caí sin querer,
lo que provocó que perdiera a mi bebé y que también los lastimara a ti y a James. Lo siento mucho, señora Abel. ¿Podrías perdonarme, por favor? De verdad que no lo hice a propósito. Isabella me miró con odio, intentando encontrar la más mínima anormalidad en mi rostro, pero por desgracia, estaba decepcionada. Me sorprendió bastante que Isabella también hubiera renacido. Parecía que debía ser extremadamente cuidadoso. Sin embargo, el hecho de que Isabella renaciera me permitió llevar mi plan al siguiente nivel. Su objetivo era James. Como conocía el curso de los acontecimientos, para ahuyentarme, Isabella sin duda iría aún más lejos que en su vida anterior, y yo haría todos los preparativos necesarios y esperaría sus movimientos. Esa noche, cuando James entró en la habitación, le dije con lágrimas en los ojos: James, ¿es muy grave la enfermedad de la señora Abel? ¿Sufre delirios paranoicos de persecución? Me dijo muchísimas cosas increíbles cuando me trajo leche hoy. James se quedó atónito. ¿Qué dijo? Dijo que la odio y que le corté el dedo a propósito si lloraba. En realidad no lo hice a propósito. Ni siquiera la conozco. ¿Cómo podría odiarla? Isabella es un poco extremista. Está embarazada y también sufre de depresión. Es inevitable que tenga pensamientos descontrolados. Antes de que volvieras, me dijo que la lastimaste deliberadamente. Intenté persuadirla mucho, pero sigue pensando así. ¿Qué deberíamos hacer entonces? ¿Siempre pensará que soy yo quien la lastima? Probablemente. ¿Me tendrá en la mira? James, debes creerme. Te quiero muchísimo y no quiero perderte. Él sabía exactamente cuánto amaba a James. Siempre estuve entre bastidores para él cuando aún era un actor desconocido. Incluso bebí tanto que tuve una hemorragia gástrica solo para conseguirle un papel. Después de que se hizo famoso y exitoso, seguí entre bastidores y nunca le pedí nada. Cuando dijo que no haríamos público nuestro matrimonio, permanecí oculta. Lo vi meterse en escándalos con otras personas y me tragué mi orgullo y mi dolor. Quizás recordaba todo lo que había hecho por él. James me miró con un dejo de lástima en los ojos. Luna, te trataré bien cuando te recuperes. Intentaremos tener otro bebé. Lo abracé a propósito con cara de conmovida. Esposo, haré lo que dices, pero me preocupa la señora Abel. Podría estar muy enferma. Incluso me dijo que te gusta y que no puedes vivir sin ella. La cara de James cambió de color. ¿Qué más te dijo? Fingí no notar su cambio de expresión y suspiré. Dijo que yo soy la amante, que ustedes dos son la verdadera pareja y que la aman muchísimo. Suspiré de nuevo. La señora Abel podría estar en fase terminal. Con ella así, me preocupa mucho que se vuelva loca de repente. Si sale y dice algo, estás en la etapa de ascenso de tu carrera y has firmado muchísimos contratos. Me temo que será difícil de explicar. James siempre había mantenido una imagen única en público y por ello, había participado en muchos anuncios. Claro que no quería ser fotografiado y tener que pagar una indemnización por incumplimiento de contrato. Comparado con su futuro y su dinero, Isabella no era tan importante. James aceptó mi sugerencia. Entiendo lo que dices. No es apropiado que Isabella viva en nuestra casa. Le pediré a mi asistente que le busque un lugar donde mudarse. Gracias a mi recordatorio, James tuvo una conversación profunda con Isabella a la mañana siguiente. Fui de puntillas a la puerta del estudio y oí claramente el llanto de Isabella. No me iré. Dijiste que me cuidarías el resto de mi vida. Me lo prometiste. Si me voy así ahora, moriré. Isabella, puedo cuidarte aunque te mudes. Sé buena chica y escúchame. No me mudaré. Hermano James, ¿te incitó Luna a hacer esto? ¿Acaso Luna no me tolera y te pide que me alejes? Te digo que realmente viví una vida pasada. No te miento. Estoy completamente seguro de que Luna ha regresado. En la vida anterior, la tratábamos así. Luna nos odia a ti y a mí. Definitivamente no nos deja pasar un buen rato. Eso es imposible. Si lo que dijiste es cierto y Luna también ha renacido como tú y la tratamos así en su vida anterior, ¿por qué no ha tomado medidas contra nosotros? Ya lo ha hecho.
Tu nariz rota y mi dedo amputado son culpa suya. Todo esto es solo un accidente. Si Luna quisiera vengarse de mí, definitivamente no haría algo tan insignificante. Mientras se apodere de mi debilidad y la difunda, puede hacerme perder mi reputación y acabar conmigo, pero no lo hizo. James bajó la voz. He observado atentamente a Luna. Siente dolor, se autorreprocha y es muy vulnerable. Recuerda, todo es por tu culpa. Si no hubieras causado problemas, Luna y yo no habríamos perdido a nuestro hijo. Es todo culpa tuya. Será mejor que lo reflexiones, o no me culpes. Moví la comisura de la boca, luego me di la vuelta en silencio y me fui. Como habían expuesto ese secretismo, las cosas serían aún más fáciles de manejar. James intentó persuadir a Isabella en el estudio durante 2 horas. Isabella lloró y armó un escándalo durante 2 horas. Al final James no tuvo más remedio que irse con el pretexto de filmar. Isabella y yo nos quedamos en casa sin nadie más. Isabella me miró con fiereza. El hermano James quiere que me mude. Ya debes estar satisfecha, ¿verdad? No sé de qué hablas. James te envía lejos por su futuro. Además, eres soltera y estás embarazada. No es apropiado vivir en casa de otra persona todo el tiempo. James es solo el hermano de tu vecino, no tu esposo. No tiene ninguna responsabilidad ni obligación de cuidarte. Isabella se enojó tanto con mis palabras que se abalanzó sobre mí para golpearme. Solo fingía estar enferma a propósito. Quería robarme a James a propósito, y hoy te voy a incriminar a propósito. Mientras Isabella me maldecía, encendí mi teléfono, llamé a James y me levanté de un salto para evitarla. Isabella no sabía que había llamado a James y siguió maldiciéndome con palabras groseras y persiguiéndome. Tuve que subir corriendo las escaleras, y ella me siguió. En el segundo piso, me bloqueó y se abalanzó sobre mí. Ditch, vas a morir hoy. Este es tu día de muerte. Vi a Isabella abalanzarse sobre mí y, a propósito, lanzó un grito de auxilio más fuerte que el que se le había pedido. James, ayuda. La señora Abel está teniendo un episodio. Se ha vuelto loca. Quiere matarme. Tras gritar estas palabras a gritos, tiré el teléfono que tenía en la mano y se fue rodando. Con una mueca de desprecio di un paso al frente para encontrarme con Isabella, quien se abalanzaba sobre mí, intentando desgarrarme. James regresó corriendo inmediatamente después de recibir mi llamada de socorro. Al abrir la puerta de la villa, quedó atónito ante la sangrienta escena que tenía delante. Isabella y yo estábamos tendidas en el suelo, con nuestros cuerpos manchados de sangre. Nos enviaron de nuevo al hospital. Ambas caímos del piso de arriba. Me rompí el brazo. Isabella estaba peor que yo. Al caerse aterrizó justo en un jarrón decorativo del piso de abajo. La parte inferior de su cuerpo quedó destrozada por los fragmentos de vidrio. Nadie sabía que lo había hecho a propósito. Dejé el teléfono encendido a propósito y dejé que Isabella me maldijera. James oyó todas sus obscenidades. La vigilancia de la villa estaba dañada, y la única prueba fue la llamada que le hice a James sobre la locura de Isabella. Cuando Isabella se abalanzó sobre mí, fingí pánico y tiré el teléfono. Entonces, cuando se abalanzó sobre mí, abracé a Isabella y salté del segundo piso. Isabella se convirtió en mi cojín humano y se desmayó en el acto. Después de que se desmayara, tomé un bate de béisbol y le di un golpe violento en el vientre. Tras ver la sangre que emanaba de la parte inferior de su cuerpo, rompí el jarrón y metí los fragmentos de porcelana y vidrio en la parte inferior de Isabella. En su vida anterior, me tendió una trampa, causándole un aborto espontáneo, la pérdida de su hijo e incluso la extirpación del útero. En esta vida, que todo eso se haga realidad. Tras contemplar mi obra maestra con satisfacción, me unté la sangre de Isabella por todas partes, me lastimé el brazo y me acosté junto a ella, fingiendo estar inconsciente. Al despertar de la siesta, las noticias sobre el incidente en la villa de la popular estrella de cine James corrían por todas partes. James estaba en la cima de su popularidad, y la intensidad de estas noticias era inimaginable. Las redes sociales colapsaban debido al intenso tráfico, y los periodistas investigaban a fondo el incidente en la villa de James. Al investigar más a fondo, surgió algo sorprendente: 2 mujeres resultaron heridas.
Ya era bastante conocido, así que no hubo necesidad de una investigación a fondo, pues mi identidad siempre había sido la de un miembro del personal junto a James. Isabella era diferente. Los periodistas desenterraron que Isabella fue el primer amor de James. No debe subestimarse la capacidad del público general para descubrir información. Desenterraron a fondo la historia de amor entre James e Isabella durante sus años escolares. También revelaron que Isabella estaba embarazada y señalaron directamente que el niño era de James. Esta tormenta llegó 3 meses antes que en la vida anterior. En la vida anterior, Isabella fingió estar embarazada y fue a una revisión médica, lo que provocó que James la enviara al hospital. Incluso contrató a los paparazzi y montó todo para obligar a James a reconocerla. Los trucos en esta vida eran un poco diferentes a los de la anterior, pero no mucho. James nunca esperó que las cosas se desarrollaran así. Sin embargo, su elección fue la misma que en la anterior. Tras 3 días encabezando las búsquedas más populares, James emitió un comunicado a través de su agencia, admitiendo su relación con Isabella. Dijo que Isabella fue su primer amor y la única persona a la que no podía separarse en su corazón. Así que volvieron después de reencontrarse. Originalmente planeaba anunciarlo oficialmente después de un tiempo, pero ahora tenía que hacerlo con antelación. Solo después de que James admitiera la identidad de Isabella me llamó. Su explicación fue la misma que en la vida anterior. Había recibido favores de los padres de Isabella y quería mostrar su gratitud. Además, Isabella estaba gravemente herida, con el útero extirpado, y tanto su espíritu como su cuerpo habían sufrido graves daños. Estaba en muy mal estado y no soportaba más estimulación. Para evitar que Isabella hiciera algo drástico, solo podía apaciguarla temporalmente. James estaba seguro de que yo estaba profundamente enamorado de él y no causaría problemas. De hecho, accedí obedientemente a su petición. Esposo, haré lo que dices. Cuida bien de la señorita Isabella. Aunque intentó hacerme daño considerando que estaba enferma y no pudo evitarlo, la perdono. James estaba muy contento con mi cooperación. Me tranquilizó con unas palabras más antes de colgar. James, que durante mucho tiempo había mantenido una sola personalidad, estaba destrozado, y los comentarios en línea fueron variados. Su agencia gastó mucho dinero y contrató a un equipo de fans en línea para celebrar el amor entre James e Isabella por doquier. Los retrataron como una pareja de amantes desdichados que se vieron obligados a separarse. Aunque se separaron por diversas razones, siempre se tuvieron en el corazón. Tras reencontrarse después de muchos años, sus sentimientos se reavivaron e inevitablemente volvieron a estar juntos. Esta romántica historia de amor contada como un cuento de hadas, convenció a muchos fans incondicionales, y todos comenzaron a elogiar la conmovedora historia de amor entre James e Isabella. Algunos incluso escribieron un guión y planearon invitar a James como actor principal. La carrera de James no se vio afectada en lo más mínimo por la revelación pública de su relación. Al contrario, se volvió aún más popular. Firmó numerosos contratos de patrocinio y varios contratos para la producción de películas y series de televisión. James estaba en su mejor momento y como resultado, Isabella también atrajo mucha atención. Al igual que en su vida anterior, Isabella pasó de ser una persona común a una artista y coprotagonizó con James. El día en que se anunció el inicio del rodaje de su película romántica, un vídeo de James recogiendo a su pareja en el hospital esa noche recibió repentinamente en su teléfono. El vídeo de los paparazzi le preguntó a James que, ya que Isabella era su novia y eran primeros amores que no podían olvidar sus viejos sentimientos y se amaban profundamente, ¿qué era yo para Luna? Los paparazzi también le enviaron a James el vídeo de él y yo con una borla en el hospital ese día. También publicaron el resultado de mi prueba de embarazo. Este giro inesperado tomó a James e Isabella completamente desprevenidos. El equipo de filmación de los paparazzi era de altísima calidad, y la expresión de James cuando le quité las gafas de sol y la máscara y cayó al suelo era claramente visible e innegable. Los paparazzi también publicaron la conversación que mantuvimos James y yo en ese momento. En el vídeo, se me oyó claramente llamar al esposo de James y decirle que el bebé en mi vientre no estaba estable debido al embarazo. El vídeo puso a James tan nervioso como una hormiga en una sartén caliente. Sabía muy bien el impacto que tendría si se filtraba. Tomó la iniciativa de contactar a los paparazzi para comprar su silencio.
Los paparazzi pidieron 100 millones de yuanes. James llevaba tantos años en la industria y había tenido tanto éxito que, de hecho, había ganado mucho dinero. Podía permitirse los 100 millones de yuanes, pero cualquiera se resistiría a gastar tanto dinero para mantener el asunto en secreto. James lo pensó durante varios días. No podíamos vernos ni dormir bien, estaba ansioso e irritable, y tenía los ojos inyectados en sangre. Lo que más le preocupaba era que los paparazzi publicaran el certificado de matrimonio. Tras recibir la foto de nuestro certificado, James se quedó atónito. Empezó a sospechar de mí. James se acercó. Me observó con atención un rato antes de tirarme de la mano y hacerme sentar. Luna, hemos mantenido nuestro registro de matrimonio en secreto. ¿Por qué los paparazzi tienen una foto de nuestro certificado de matrimonio? Claro que se la di y me burlé en mi corazón, pero puse cara de vergüenza. ¿Cómo es posible? Hemos mantenido nuestro registro de matrimonio en secreto y nunca se lo he contado a nadie. Pero ahora los paparazzi han obtenido nuestro certificado de matrimonio. No podría haberlo revelado yo mismo, así que solo puedes ser tú. Lo negué presa del pánico. No fui yo, esposo. De verdad que no fui yo. No tengo por qué exponer nuestra relación. Luna, ¿tienes celos de Isabella y de mí? Así que, esposo, sí que te tengo celos y extraño a Isabella, pero te quiero muchísimo. ¿Cómo podría revelarlo y arruinarte? Claro, él sabía cuánto amaba a James y creyó un poco mis palabras, pero no del todo. Si no fuiste tú, ¿quién fue? No lo sé. La verdad es que no lo sé. Me arranqué el pelo. ¿Quién demonios será? ¿Será que después de que los paparazzi nos grabaran en el hospital, fueron a la oficina de asuntos civiles y usaron algún medio para conseguirlo? James guardó silencio. Esta explicación fue completamente razonable. Esposo, es todo culpa mía. Si no fuera porque mi teléfono se quedó sin batería por la noche y tú, preocupado por mí, viniste a buscarme, no nos habrían fotografiado los paparazzi. Yo soy el culpable. Para disipar las dudas de James, asumí toda la culpa deliberadamente. Pero James no era tan fácil de engañar. Estaba medio convencido y medio dubitativo, y me miraba con cansancio. Después de tantos años con James, me había familiarizado demasiado con sus expresiones y miradas. Así que James ya sospechaba de mí. No he podido arruinar por completo a James e Isabella, esta despreciable pareja. No puedo dejar que me descubran. Fingí derramar algunas lágrimas. Esposo, no sé por qué pasó esto. Fue por mi descuido que nos fotografiaron. Yo soy la culpable. Para evitar que los paparazzi te amenacen, divorciémonos. Divorciémonos. James se quedó atónito. Asentí con lágrimas en los ojos. Sí, divorciémonos. Primero vayamos a la oficina de asuntos civiles. De esta manera, incluso si los paparazzi lo exponen, podemos emitir un comunicado unificado e intentar minimizar el impacto. James frunció el ceño. Los paparazzi tienen un apetito voraz. Su objetivo es el dinero. Si no puedo satisfacerlos, me temo que aún así quedará al descubierto. Al final, no solo mi futuro estará arruinado, sino que también me enfrentaré a la rescisión del contrato y a una indemnización. Acabo de firmar muchos contratos de patrocinio para películas y series de televisión, y la indemnización por rescisión será enorme. Sacó su teléfono y calculó un rato. La indemnización sería inferior a 100 millones de yuanes. Me manché el corazón. Fui yo quien encontró a los paparazzi. Cuando se dejó llevar por su éxito al mantener su imagen con Isabella, ya había calculado la compensación que tendría que pagar en el futuro. Así que les pedí específicamente a los paparazzi que exigieran 100 millones de yuanes para silenciarlos. Tras tantos años con James, sabía perfectamente que esos 100 millones eran la cantidad que James podía permitirse en ese momento. Mientras les pagara ese dinero a los paparazzi, esos 100 millones acabarían en mi bolsillo. Obtener los 100 millones de yuanes primero y luego obligar a James a pagar el precio era lo primero que tenía que hacer. Si James no estaba dispuesto a pagarles a los paparazzi, había otra manera de que me entregara el dinero voluntariamente. Me sequé las lágrimas inexistentes del rabillo del ojo. Entonces, ¿qué hacemos ahora?
Si aceptamos las condiciones de los paparazzi, tendremos que pagar 100 millones de yuanes como soborno. Si no aceptamos, tendremos que pagar la indemnización correspondiente por rescisión del contrato. Debemos pagar esa cantidad de todas formas. No hay una tercera opción. James guardó silencio. Sabía que estaba sopesando los pros y los contras. Tras tantos años de lucha en la industria del entretenimiento, James había visto demasiados casos de famosos que transferían sus propiedades. Creí que consideraría el método de transferencia de propiedad. Los padres de James ya fallecieron. Actualmente yo, su esposa, soy considerada su única pariente. Por supuesto, Isabella también es alguien a quien ha anhelado. Sin embargo, aposté a que James no le entregaría sus propiedades después de todo. Isabella lo abandonó en el pasado. No es prudente darle las propiedades familiares a una mujer que una vez lo abandonó. James pensará en mí. Lo amo tanto que he permanecido entre bastidores por él durante tantos años y estoy dispuesta a hacer lo que sea por él. Por ahora, soy la única opción de James. Efectivamente, después de pensarlo un buen rato, James habló. De acuerdo. No puedo transferirte todas las propiedades a mi nombre. Si se descubre la verdad, tú tomas el dinero y te vas al extranjero primero, y yo te seguiré pronto. Esta es la mejor solución que se le ocurre a James ahora mismo. Se divorcia y le da todo el dinero a su exesposa, a mí. Como lo amo tanto, jamás lo traicionaría. Si pierde su estatus y se queda sin dinero por las indemnizaciones, puede recurrir a mí. El pez ya mordió el anzuelo. James y yo finalmente llegamos a un acuerdo sobre los términos del divorcio. Él deja el matrimonio sin nada, y todas las propiedades me pertenecen. Firmamos el acuerdo de divorcio esa noche y al día siguiente fuimos a la oficina de asuntos civiles para completar los trámites. James me transfirió todas las propiedades a su nombre y siguió viviendo en la villa que ahora me pertenece. Los paparazzi seguían esperando que James reuniera el dinero para guardar silencio. James dio una fecha imprecisa, un mes después. Durante ese mes dejó de aceptar patrocinios y firmar nuevos contratos de drama. Solo hacía promociones comerciales y transmisiones en vivo con Isabella para ganar dinero rápido. Los dos eran el centro de atención donde quiera que iban. En un mes, ganaron un montón de dinero rápido. El periodo de reflexión para mi divorcio con James había expirado. Fuimos discretamente a la oficina de asuntos civiles para completar los trámites de divorcio. En cuanto recibí el certificado de divorcio, me sentí aliviada. Sabía que había ganado por completo. De ahora en adelante comienza la cacería. Quiero condenar a James e Isabella a la condenación eterna. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, Isabella, allá, no pudo esperar más. Lo que Isabella quiere es que seamos tan famosos como ella en su vida anterior. Al ver que James solo la había llevado para ganar dinero con varios programas durante este tiempo, y que no tenía intención de filmar nada, Isabella se angustió. Tomó la iniciativa de mencionarle a James el tema de la actuación. James, con la conciencia culpable, rechazó la petición de Isabella de actuar. Isabella se enojó y discutió con James. James estaba de mal humor y no le hizo caso. No mostró ninguna tolerancia hacia ella. Isabella se enojó mucho y recurrió a su viejo truco de fingir un desmayo. Al ver a Isabella desmayarse, James, preocupado, entró en pánico y la llevó al hospital a toda prisa. En el camino, el coche fue impactado de frente por un camión a toda velocidad. James resultó gravemente herido al intentar proteger a Isabella y entró en coma. Fue trasladado a urgencias. El médico dijo que sus heridas eran muy graves y que podría no despertar. Isabella también tenía múltiples fracturas y estaba en el quirófano al borde de la muerte. Tras recibir la noticia, corrí al hospital. De pie en la puerta del quirófano, me quedé sin palabras. James tiene mucha suerte. Si muriera en este momento, ¿no se acabaría todo? Entonces, ¿qué sentido tendría mi venganza? No puedo dejar que James se vaya tan fácilmente. Espero que el médico pueda salvarlo. Sería mejor que lo salvaran, pero terminó con las piernas y las manos rotas, paralizado y mal, para que pudiera disfrutar de su vida como es debido. James estuvo en urgencias más de 10 horas. Durante este periodo, el médico emitió varios avisos de estado crítico.
Me impacienté y me fui a la mañana siguiente. El asistente de James me llamó y me dijo, Luna, James está despierto. Insiste en verte. Que James despertara podría considerarse un milagro médico. Después de todo, el médico había dicho durante su rescate que incluso si alguien en su estado despertara, tendría que guardar cama durante 1 o 2 años. Pero James no solo despertó, sino que también pudo ver gente al día siguiente. Sentí algo extraño en el corazón y no dejaba de pensar en la razón. Cuando fui a ver a James, justo cuando estaba a punto de abrir la puerta de la sala, oí una voz que odiaba que venía del interior. La voz de Isabella se quebró entre sollozos. James, qué bueno que estés despierto. No esperaba que ambos tuviéramos una segunda oportunidad. James, Dios está de nuestro lado. Estemos juntos. La voz de James no era diferente a la de antes. ¿Dónde está Luna? Volvió anoche. Estabas en urgencias y tu vida pendía de un hilo, pero ella no se quedó a tu lado. Luna es tan cruel. Sospecho que Luna contrató a alguien para provocar tu accidente. ¿Cómo es posible? Me quiere tanto que jamás me haría algo así. ¿Por qué no? Has vuelto, ¿verdad? Ya que es así, deberías saber lo que le hicimos a Luna en su vida anterior, ¿verdad? La dejamos a pesar de su discapacidad, en un asilo para que se las arreglara sola. Ya que podemos regresar, Luna también debe poder hacerlo. Si Luna ha vuelto, debe odiarnos a muerte. Nos odia tanto que debe querer deshacerse de nosotros cuanto antes. Bueno, James soltó un grito de sorpresa. Si es así, es terrible. ¿Qué pasa? Me divorcié de Luna y le di todas mis propiedades. Si ella también renace como nosotros, ¿no tomará medidas contra mí pronto? Estás muy confundido, James. Al enterarse de que James me había dado todas sus propiedades, Isabella se llenó de arrepentimiento y frustración. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? La voz de James era extremadamente fría. Primero probaré a Luna para ver si renació. Si es así, las cosas serán difíciles. Si no, podemos hacer lo mismo que en la vida anterior. No escuché más, me di la vuelta y me fui. En mi vida anterior, siempre pensé que solo Isabella conspiraba contra mí, y que James no lo sabía. Nunca imaginé que en esta nueva vida, James tomaría la iniciativa de mencionar el incidente de mi vida anterior en el que tomé el cuchillo por él e intenté conspirar contra mí. Hombre y mujer despreciables, ya verán. Nunca los dejaré escapar. Me aseguraré de que mueran sin un lugar donde ser enterrados. Cuando volví a la sala de James, llevé un tarro de sopa tónica. Me había frotado los ojos con agua de cebolleta y estaban hinchados como bollos al vapor. Cuando vi a James, rompí a llorar, y James también me abrazó y lloró. Ambos nos desvivimos. James me puso a prueba una y otra vez, y yo respondí a la perfección. Finalmente James tomó la iniciativa de pedirme que firmara un contrato de transferencia de propiedad, cuyo beneficiario era él. Acepté de inmediato y llamé al abogado para que viniera. Al ver que no me negué en absoluto, James mostró una mirada de culpa. En presencia del abogado, firmé el contrato de transferencia de propiedad con él. El acuerdo estipulaba que si me ocurría algo inesperado, todas las propiedades a mi nombre pertenecerían a James. Había 3 copias del acuerdo. Después de que James recibiera el acuerdo firmado, pareció aliviado. No permaneció mucho tiempo en el hospital y pidió que le dieran de alta a los 3 días. Fingí no saber nada y me llevé a James a casa. Al 4.º día de llegar a casa, Isabella y yo fuimos secuestradas juntas. Los secuestradores nos ataron a Isabella y a mí en un almacén abandonado en una montaña remota y exigieron un rescate de 100 millones de yuanes. James subió a la montaña con el rescate para rescatarnos, igual que en la vida anterior. Después de que James les entregara el rescate, estos hicieron exactamente lo mismo que en la vida anterior, mataron a los rehenes. Cuando el secuestrador se abalanzó sobre él con un cuchillo afilado, sonriendo abiertamente, lo vi con claridad. James sostenía a Isabella y la calmaba con total despreocupación. Esperaba que lo salvara y tomara el cuchillo, igual que hice en mi vida anterior. Por desgracia, estaba pensando con demasiada belleza. No fue hasta que la punta del cuchillo se clavó en el abdomen de James y lo atravesó que reaccionó y me miró.
Me quedé cerca de James y lo observé en silencio. Vi cómo la sangre brotaba del cuerpo de James y se esparcía por todas partes. Oí a James soltar un grito de dolor. Vi a Isabella empujar a James con la cara llena de sangre e intentar escapar. Vi al secuestrador agarrar a Isabella y clavarle el cuchillo afilado en el ojo. Después de sacar el cuchillo, el globo ocular morado de Isabella quedó atrapado en la punta. Vi a James tirado en el suelo, dolorido, cubriéndose el estómago. El agujero era tan grande que sus manos no pudieron detener la hemorragia. Vi cómo sus intestinos se desbordaban. Observé cómo el secuestrador seguía atacando a James e Isabella con el cuchillo. Observé cómo les cortaban los tendones, las manos y los pies. Entonces se oyó el sonido de las sirenas de la policía desde afuera. El secuestrador se dispersó y huyó, y yo caí al suelo a propósito. James e Isabella quedaron discapacitados permanentemente y la policía también resolvió el caso de que contrataron a un sicario para matarme. La noticia de que James tuvo una aventura con Isabella durante su matrimonio y contrató a un sicario para matar a su exesposa ocupó al instante las portadas de los principales medios de comunicación. No solo quedaron discapacitados, sino que también se enfrentaban a la acusación de ir a prisión. Visité a James en prisión 3 meses después. Estaba desplomado en una silla de ruedas, mirando con indiferencia por la ventana de hierro. Al verme entrar, James intentó moverse varias veces pero fue en vano. El secuestrador le había cortado los tendones de las manos y los pies. No pudo mover las manos ni las piernas por el resto de su vida. Lo miré con una sonrisa radiante. James, sigues vivo y bien. Has renacido y planeaste todo esto. No sé de qué estás hablando. ¿No fueron Isabella y tú quienes encontraron al secuestrador? James se sintió tan estimulado por mis palabras que casi saltó si hubiera podido moverse. Mujer venenosa, James se sintió tan estimulado por mis palabras que casi saltó si hubiera podido moverse. Lo miré con una sonrisa. Estoy lejos de ser tan malo como ustedes dos. James, siempre he estado buscando una oportunidad. No esperaba que vinieras a mí por tu cuenta. Acabo de darles a los secuestradores 50 millones adicionales a lo que les pagaste, y estoy muy satisfecho con el resultado. James soltó maldiciones, pero permanecí impasible. Este es solo el primer paso. Consulté con un abogado y me dijo que en tu estado actual, es imposible que vayas a prisión. También te he perdonado y no pienso responsabilizarte. Incluso tuve la amabilidad de encontrar un lugar donde puedan alojarte a ti y a Isabella. Espero que tengan una vida feliz allí el resto de sus vidas. Después de todo, gasté una gran suma de dinero para encontrar ese lugar. Por lo que dicen los cuidadores, James e Isabella deberían al menos disfrutar el resto de sus vidas allí. Tendrán que vivir toda su vida en un lugar oscuro y húmedo, siendo maldecidos y golpeados a diario, y comiendo comida mohosa como ratas en una cuneta. En cuanto a mí, viajaré por el mundo con estilo con mis 1.000 millones de yuanes. Si es posible, incluso podría encontrar 10 u 8 hombres jóvenes y guapos para animar mi vida. Mi vida y la de James e Isabella se han convertido desde entonces en dos extremos, en mundos aparte. Solo pueden vivir con dolor, igual que yo en mi vida anterior, mientras que yo soy libre, rico y tengo mucho tiempo. En esta vida, la disfrutaré al máximo. Los veré sufrir y morir lentamente.